buenas noches, hermanas y hermanos. Comenzamos el programa La Vida en Cristo. Un saludo muy especial a todos ustedes. Hacía días que no estábamos en vivo aquí en el programa. Y me acompaña Marta. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Padre Silvio. Hacía días que tú y yo no estábamos juntos aquí en este programa. Vamos a comenzar este programa en oración, como siempre, pidiendo de salud del Espíritu Santo que nos ilumine siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El programa de hoy lo titulamos La doble cara de las riquezas. La doble cara de los bienes materiales. Decían los santos padres en la Edad Media que los bienes materiales son como una espada de doble filo, una moneda de doble cara. Por un momento, decían ellos, contemplando las bienaventuranzas y contemplando también la parábola del juicio final, que lo bueno que tienen las riquezas, que mientras tú te mantienes libres de ellas, en cuanto tú puedas decidir libre y voluntariamente con vista a la salvación, tú puedes con las riquezas hacer los bienes que se necesitan para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Los frutos de la fe, que podemos decir las obras de caridad, que nos recomiendan las obras de caridad de la iglesia. Pero por otro lado dice, la riqueza tienen un lado peligroso. ¿Cuál es el lado peligroso? Que se apoderan de nosotros, nos esclavizan, nosotros nos volvemos adictos, amantes al dinero. Ya recomienda el libro de los Hebreos en el capítulo 3, versículo 5, que debemos nosotros mantenernos libres del amor al dinero. Eso en Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero porque es peligroso. Pero también Jesús nos exhortaba, ya en la Biblia, nos exhorta a nosotros a que sí busquemos las riquezas, pero no las de este mundo, sino las riquezas del reino de los cielos. Vamos a ver cómo nos dice, vamos a ver dos cosas en la Biblia. Primeramente, la exhortación de Jesús. Y después vamos a ver varios ejemplos bíblicos de gente que utilizaron las riquezas para alcanzar la vida eterna y otros que la mal utilizaron. Es decir, con las riquezas podemos hacer obras de bien y con ello podemos decir de alguna manera caminar en el camino que conduce al cielo, pero las riquezas nos pueden arrastrar hacia el infierno. Vamos a ver cómo Jesús nos exhorta en Mateo, en el capítulo 6 de San Mateo, versículos 19 y 21. No amontonen tesoro en la tierra. No amontonen tesoros en la tierra. Donde hay polilla y herrumbre que corroe y ladrones que perforan y roban. Eso nosotros somos conscientes de gente que han tenido riquezas y vienen los ladrones y se las roban. O viene una crisis económica y al final todo se vuelve nada. Recuerdo ahora mismo cuando vino una gran crisis entre el 2008 y el 2011 en los Estados Unidos, que un señor que había acumulado tantas riquezas y él tenía todas esas riquezas en acciones, y un día cuando fue a verificar, pues todas las acciones habían caído estrepitosamente y él, de ser un hombre rico, pasó a ser un hombre pobre. Llegó a su casa, mató al perro, mató al gato, mató a su suegra, mató a sus hijos y mató a su esposa. Y se mató él, ¿verdad? Él no resistió ese golpe. Entonces dice Jesucristo, no amontonen tesoros en la tierra, porque tarde o temprano puede que venga un mal tiempo y todo se vuelva nada. O simplemente usted se muere y al final todo se queda. ¿Qué dice Jesús más? Amontonen más bien tesoro en el cielo. Amontonen más bien tesoros en el cielo. Es decir, hay dos maneras de atesorar. O aquí en la tierra,
a través de la avaricia, ¿verdad? Acumular y tener y esa hambre que nunca se satisface, o acumular con nuestras vidas, con nuestras obras, tesoros en el cielo. Vamos a repetirlo otra vez, ya el versículo entero. No amontonen tesoros en la tierra. No amontonen tesoros en la tierra. Donde hay polilla y herrumbre que corroen. Donde hay polilla y herrumbre que corren. También me viene la idea de aquellos tiempos, un señor que murió cuando yo estaba pequeño, que en aquellos tiempos donde comenzaron a surgir los bancos, el sistema bancario, pero la gente no creía en eso. La gente, recordemos, enterraba su dinero, enterraba oro o escondites. Pero ese señor era un señor que él tenía una posilga de cerdo muy grande, y en la medida que fue vendiendo los cerdos, él fue metiendo el dinero como entre la cana, entre la cobija de la posilga, y lo fue acumulando, y el hombre muy contento porque se estaba haciendo rico, muchos puercos, y los puercos a buenos precios, y él vendía puercos y ahí ponía en el techo, ¿verdad? Entre la cana ponía el dinero, y cuando vendió los últimos, que fue a buscar todo su dinero, resulta que los ratones habían hecho un nido, incluso había una ratona paría. Y ya ustedes saben, ¿en qué se convierte el dinero? En pajaraca, en basura, hubo que botarlo todo. Y qué tristeza y qué amargura la de ese señor. Es decir, lo que Jesús dice tiene sentido. Es decir, ya en el tiempo de Jesús eso se daba. Gente que amontonaban, y de momento para otro siempre ha habido nominaciones monetarias, tanto en peso, tanto en papel como en moneda. Y el problema que las nominaciones altas son en papel. Eso lo guardaba la gente, y resulta que venía la polilla, venían los ratones, venían otros pájaros y corroían, dañaban el dinero. Entonces va a decir Jesús. Y ladrones que perforan y roban. Y eso no hay que hablar. Esa experiencia que conocemos de ladrones que se meten y acaban con todo. Amontonen más bien tesoros en el cielo. Amontonen más bien tesoros en el cielo. Donde no hay polilla ni herrumbre que corroa. Donde no hay polilla ni que dañen el dinero, ni ladrones, ¿verdad? Ni ladrones que perforen y roben. Ni ladrones que perforen y roben. Es decir, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Va a decir Santo Tomás de Aquino, el único dinero que lleva al cielo es el dinero que invertimos en buenas obras. Tú haces buenas obras con el dinero y eso es lo que llega al cielo. Vamos a ver, en la Biblia aparecen gente que bien utilizaron el dinero, hicieron buen uso del dinero, y otros que hicieron mal uso del dinero. Vamos a ver en Lucas 7, el capítulo 7 de San Lucas, del 1 al 5. Vamos a ver un hombre que bien administró su dinero. Vamos a ver. Una vez concluidas todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Jesús estaba entrando en Cafarnaúm. Se encontraba enfermo y a punto de morir un siervo de un centurión. Un centurión tenía un siervo, ¿verdad?, que trabajaba con él, y ese siervo estaba muy enfermo, se estaba muriendo. Entonces el centurión no fue donde Jesús, mandó. Muy querido de este. Habiendo oído hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Oigan bien, este centurión tenía un siervo muy enfermo, y él, que había oído hablar de Jesús, de los milagros que hacía Jesús, bueno, dijo, el único que puede sanar a este siervo es Jesús. Y entonces él mandó a unos sirvientes, a unos ancianos, vayan y díganle a Jesús que venga a mi casa porque tengo un siervo muy malo. Pero vamos a ver, aquí es que está lo interesante, cómo esos enviados del centurión se expresan delante de Jesús a favor del centurión. Oigan lo que le dicen. Estos, llegando ante Jesús,
le suplicaban insistentemente, diciendo, oigan, merece que se lo conceda. Merece que se lo conceda. Oye Jesús, mira, anda donde ese centurión, porque él merece que tú vayas a su casa. ¿Por qué el centurión merecía que Jesús fuera a su casa? Porque ama a nuestro pueblo. Él ama a nuestro pueblo. ¿Y cómo ha demostrado que ama al pueblo? Y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Él mismo, oigan bien, y ahí es que está lo interesante. Ese centurión, que no era un hombre pobre, había construido la sinagoga de su comunidad, allá en Cafarnaúm, ¿verdad? Y entonces, qué bonito, ¿verdad? Eso a mí me resulta interesante. Dice, él ama a nuestro pueblo. Le dice, él ama a nuestro pueblo. ¿Y cómo sabemos nosotros que él ama a nuestro pueblo? Porque él no construyó la sinagoga, no construyó la capilla, ¿verdad? Eso es amor al pueblo. Hacer un lugar donde se alabe y se bendiga el nombre de Dios. Pero cuánta gente que tiene dinero, que supuestamente ama a su comunidad, viene y ¿qué le pone? Un colmadón. Viene y ¿qué le pone? Le pone una banca de juego. Viene y ¿qué le pone? Una barra. Oigan, una barra. Sabemos nosotros lo que es una barra, ¿verdad? Con mujeres, con poquita ropa y todo ese mundo de cosas. Es decir, ¿cuánta gente con dinero que daña la comunidad? Que daña la comunidad trayéndole cosas satánicas y diabólicas en la cual se practica el pecado. Pero este centurión, él ama a nuestro pueblo porque, oye Jesús, lo que hizo ese hombre por nosotros, no hizo la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La capilla. Estaba la parroquia, la gran parroquia, que era el templo de Jerusalén, y entonces en cada lugar había una sinagoga. Pues cuando uno va a Israel, va a esa comunidad de donde estaba entrando Jesús, en Cafarnaúm, ¿verdad? Ahí al lado de la casa de Pedro, pues había una sinagoga que todavía está en lucimiento. También en Magdala recientemente se descubrió también otra sinagoga en la cual parece que también estuvo Jesús. También Jesús iba a la sinagoga o a la capilla, podríamos decirlo, de allá de donde él se crió. Entonces, hermanas y hermanos, qué bonito esa persona que ama al pueblo, que ama a su comunidad. Y por amar a su comunidad, quien ama a su comunidad, no pone un negocio que dañe la comunidad. Un colmadón donde hay música alta y a las 2 y a las 3 de la mañana un escándalo y una bulla y un reggaetón y la gente no puede dormir. O una banca de apuestas donde la gente gasta, el pobre trabaja y gasta su dinerito. Una capilla donde la gente crece espiritualmente. Y a mí me impresiona eso, y Jesús fue, ¿verdad? Iba Jesús con ellos, y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle. Bueno, ya los pormenores, lo más importante es que el centurión colaboró con esa comunidad. Vamos a ver, uno que no, no hizo buen uso de su dinero. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De que los bienes materiales que nosotros poseemos, podemos gastarlo de buena manera y con ello hacer obras que nos ayuden a nosotros a alcanzar el cielo, o lo empleamos de mala manera, de manera perniciosa, de manera perjudicial para nuestra salvación. Y vamos a ver esto en Lucas 15, en el versículo 14. ¿De qué vamos a hablar ahí? Del hijo pródigo. Aquel que le dijo, Padre, dame lo mío que me voy. Y entonces el padre le dio lo suyo. ¿Cómo gastó ese muchacho su dinero? Capítulo 15, versículo 14 de San Lucas. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre. No, vamos a versículo 14. Vamos al de arriba, al 13. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano. Ok, reunió todo su dinero y se fue a un país lejano, ¿verdad? Recogió su dinero, sus posesiones, sus cosas materiales
el papá le dijo, bueno, tú eres libre, tú eres grande, toma lo tuyo, tú lo pides. Él recogió todo y se fue. ¿Cómo gastó su dinero? Síguelo ahí mismo. Donde malgastó sus bienes. Donde malgastó sus bienes. Viviendo como un libertino. Viviendo como un libertino. Libertino, de libertinaje. Aquel que hace mal uso de su libertad. Es decir, en pecado, ¿verdad? En inmoralidades, en parranda, en juego, en bebida y en mujeres, ¿verdad? Placeres mundanos, carnales, ahí se fue todo. ¿Y qué pasó? Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Comenzó a pasar necesidad porque no le hizo un bien a nadie, ¿verdad? Porque hay otros, recordemos, el administrador injusto, que, bueno, lo iban a botar del trabajo y él dijo, mira, te voy a rebajar la cuenta, tú debes 80, va a pagar 40, el otro 100 va a pagar 50. Y cuando él salió de ahí, esa persona que lo había beneficiado, entonces lo invitaban a su casa. Este no corrió esa suerte, lo gastó todo perdidamente en pecado y fue a pagar a una pocilga de cerdo. Jesucristo nos dice, hagan amigos con el dinero. Vamos a ver Lucas 16:9. Yo les digo, háganse amigos con el dinero injusto. Hagan amigos con el dinero injusto. Es decir, si tú tienes dinero, hagan amigos, ¿verdad? Como aquel, ¿verdad? Que no fue bueno que él hiciera mal uso de un dinero que no era de él. Ayudando a otros, no era de él ese dinero, pero por lo menos pensó en hacer el bien, aunque fuera con un dinero mal habido. Y entonces, sigue. Para que cuando llegue a faltar, lo reciban en la eterna morada. En la eterna morada. Oigan bien, ya Jesucristo dice aquí que haciendo el bien con el dinero, ustedes hacen amigos que le van a ayudar. Ese modo de uso del dinero le van a ayudar ¿a qué? A alcanzar las moradas eternas. Vamos a ver, vamos a seguir con San Lucas en el capítulo 16. Desde él, vamos a leer el 19. ¿De qué estamos hablando aquí? Del rico Epulón. Vamos a ver. Había un hombre rico. Había un hombre rico. Y cuando dice la Biblia que era rico, era que era rico. Ese hombre rico, que dice la Biblia, capítulo 19, capítulo 16, versículo 19, ¿cómo gastaba su dinero? Vamos a ver. Que vestía de púrpura y lino. Vestía de púrpura y lino. En aquel tiempo, vestir de púrpura y lino, eso era mucho dinero. ¿Qué más hacía? Celebraba todos los días espléndidas fiestas. Celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro. Oigan, él gastaba su dinero en apariencia, en lujos, en vanidades. Ahí se gastó su dinero. Ajá. Entonces, había un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió. Ok, vamos a ver, a recrear esa escena. Había un rico que toda su atención estaba concentrada en su dinero y en sus apetencias personales. No pudo ver al pobre Lázaro que mendigaba comer algo incluso de lo que caía de la mesa. Los perros lo cogían adelante y él ni eso, ni las sobras que caían de la mesa. Entonces, hizo mal uso de sus bienes materiales. Entonces, se murió el rico y murió el pobre. ¿Y qué pasó? Murió el pobre
y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el abismo entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de sus dedos. Que moje en agua la punta de sus dedos. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado con estas llamas. Porque estas llamas me atormentan. ¿De qué estamos hablando? Pensemos nosotros, señores, pensemos. Un hombre que le sobró de todo en este mundo, mucho dinero, pero no le hizo un bien ni siquiera al pobre Lázaro de dejarle caer algo de la mesa. Entonces murió. Nunca hizo un bien. Era de lo que decía: esto lo sudé yo, esto lo trabajé yo, esto es mío. Yo lo mío no se lo doy a nadie. ¿Verdad? Mi dinero. Ese es mi dinero. ¿Y qué pasó? Que se murió. Y ese hombre que le sobró de todo en este mundo mendigaba un dedo humedecido en agua para refrescar la lengua. Mendigaba una gota de agua ese hombre rico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mal usó de sus bienes materiales. No lo empleó para hacer obras buenas, las obras de caridad, las obras de beneficencia, que nos dice la Biblia. Y entonces, ¿qué le dijo Abraham cuando pidió una gota de agua? Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida. Ajá, recibiste tus bienes durante tu vida. Y Lázaro, al contrario, sus males. Ajá, por eso. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo. Ok, ¿qué es lo que está hablando ahí? Que la oportunidad, señores, de hacer buen uso del dinero es aquí en la tierra. El dinero nos lleva a hacer buenas obras que nos ayudan el día del juicio final, o el dinero mal usado nos arrastra a nosotros al infierno, ¿verdad? Por eso, este hombre, el rico Epulón, hizo mal uso de su riqueza. Ahora, en la Biblia también aparecen gente que estaban haciendo mal uso de su riqueza, pero se encontraron con Jesucristo. Tal es el caso de Zaqueo, capítulo 19 de Zaqueo. Lo leemos desde el versículo 8. Zaqueo, puesto en pie. Oigan, bueno, la historia de Zaqueo, la parábola que leemos hoy en la lectura continua. Zaqueo quiere ver a Jesús, se va detrás de Jesús. Los que están alrededor de Jesús se convierten en un impedimento. Por él corrió y se subió a un árbol y allí subido en el árbol pasa a Jesús. Jesús levanta la vista y le dice: Zaqueo, baja de ahí que tengo que alejarme en tu casa. Jesús, alojado en la casa de Mateo, allí se ponen a comer, se ponen a cocinar, se ponen a compartir, y resulta que de repente, versículo 8, ¿qué hace Zaqueo? Se pone en pie. Zaqueo se pone en pie. Y dijo al Señor. Y le dijo a Jesús: Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien. Y si en algo defraudé a alguien. Le devolveré 4 veces más. Le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús, ante esa expresión, ¿qué le dijo a Zaqueo? Jesús le dijo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado, hoy entró la salvación a esta casa. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo llegó la salvación a la casa de Zaqueo?
cuando Zaqueo decidió compartir su riqueza con los más pobres. Oigan, ¿cuándo llegó la salvación donde Zaqueo? No cuando cumplió los mandamientos, porque los mandamientos los cumplía también el joven rico. Pero ese no quiso desprenderse. Se fue triste y sin salvación. Zaqueo entonces decide compartir sus bienes con los necesitados, y él, que parece que era un hombre avaro e injusto, parece que se aprovechaba de los demás en los negocios, le dijo, vamos a repetirlo otra vez, se puso de pie Zaqueo y le dijo al Señor, ajá, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy he llevado la salvación a esta casa. Oigan, ahí hay una expresión. Dice la palabra de Dios, Zaqueo se puso de pie. Es decir, hay que ponerse de pies para no dejarse atar, encadenar, aprisionar por las riquezas. ¿Verdad? Entonces, le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si de algo me he aprovechado, le daré 4 veces más. Es decir, estoy haciendo mal uso de la riqueza, pero veo a Jesús. ¿Y qué hago con Jesús en mi vida, en mi corazón, en mi casa? Decido entonces hacer lo que Jesús le pidió al joven rico. Desprende, te da de tus bienes a los pobres, y yo te daré un tesoro en el cielo, que es capítulo 18 de San Lucas, desde el versículo 18. Uno de los principales le preguntó. Maestro bueno, ajá, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vamos a ver aquí entonces que las riquezas materiales entran en juego en la vida cristiana, en la vida del creyente, en la vida de fe. Es decir, la salvación eterna amerita de un buen uso de los bienes materiales. ¿Qué le preguntó el joven rico a Jesús? ¿Qué debo hacer para yo heredar la vida eterna? Oigan, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando, como dicen, de paje coco. No estamos hablando de un disparate. Quizá esa pregunta que se repite varias veces en la Biblia, quizá es la pregunta, no quizá, es la pregunta más importante que tiene toda la Biblia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En vista de aquello que dice San Agustín, que nosotros estamos en la tierra para conquistar el cielo. ¿Verdad? El objetivo de nuestra vida en la tierra es conquistar el cielo. Y hay que apurarse por alcanzar el cielo. Porque si perdemos el cielo, lo perdemos todo. Y el rico Epulón, esa parábola nos dice que la oportunidad es aquí en la tierra. Entonces, ¿qué le dice Jesús al joven rico? ¿Qué es lo que hay que hacer para alcanzar la salvación eterna? Le dijo Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ajá. Nadie es bueno sino solo Dios. Ajá. Ya saben los mandamientos. Entonces vamos a ver 2 elementos necesarios para alcanzar la salvación, según lo que le dice Jesús al joven rico en respuesta de esa pregunta. ¿Qué debo hacer para alcanzar el cielo? ¿Cuál es el primer paso? No cometerás adulterio. Ok, los mandamientos. Síguelo. No mates, no robes, no levantes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces está bien. Ese es el primer paso. Cuando Jesús le dice eso, ¿qué dice el joven rico? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Yo he guardado los mandamientos. La iglesia está llena de gente que guarda los mandamientos. Incluso la gente dice, yo no he matado ni he robado. Ahora, la pregunta que viene a continuación, ¿es suficiente guardar los mandamientos? ¿Es suficiente que usted diga, yo no he matado ni he robado, por eso pienso ir al cielo? Vamos a ver. Al oírlo, Jesús le dijo.
Aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Es decir, la primera parte, los mandamientos, muy bien. Ahí cuánto obedecemos, honrar padre y madre, no matar, no robar, no esto. Bueno, al final la mayoría de gente, aunque sea cojeando, obedecemos, cumplimos esos mandamientos. Pero a todos, esa respuesta a Jesús, lo que nos dice Jesús a continuación, después que les dijo, eso todo lo he cumplido desde mi juventud, entonces Jesús le dice a él y nos dice a nosotros, te falta una cosa. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la vida espiritual es una cosa, pero con mi dinero es otra. En mi negocio es otro. En la administración de mis bienes, eso es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es que yo voy a la iglesia y allí el padre habla, abre la Biblia, dice una homilía, todo muy lindo, pero en mi negocio, eso es otra cosa. Como una señora que una vez yo estaba celebrando una misa y entonces, a partir de una reflexión de un santo, decía que un cristiano no debe prestarse para el pecado, ¿verdad? Usted va a la iglesia, entonces, y usted comulga, y usted se confiesa, usted reza el rosario, quiere alcanzar la salvación, pero tiene un colmadón ahí, donde la gente se emborracha. Y yo le decía eso, un cristiano no se puede prestar ni para cosas de banca. Una gente de iglesia, de fe, que quiere alcanzar el cielo, no puede bregar con eso de banca, ni jugar tampoco, ni emborracharse, ni poner un lugar donde la gente se pierda, ni mucho menos de que vender droga. No se puede. O una gente vendiendo cerveza y romo, y entonces una señora muy mayor, una señora, me dice, padre, pues yo tengo un colmadón y yo vendo alcohol, porque si yo no lo vendo, se lo vende otro. Oigan, qué cosa más bonita, qué reflexión más filosófica. Si yo no se lo vende otro. Yo le dije, bueno, pues venda droga, porque si usted no lo vendo otro. Oigan, qué reflexión más bonita. Si yo no lo vendo, se lo vende otro. Entonces, el diablo es astuto para poner cosas en nuestras bocas que parecen muy inteligentes. Y es verdad que son muy inteligentes, pero para llevarnos al infierno. Entonces, este joven rico le faltaba una cosa, como nos falta una cosa a la mayoría de los cristianos. ¿Qué es lo que le faltaba al joven rico? Vende todo cuanto tienes. Vende lo que tienes. Y repártelo entre los pobres. Repártelo entre los pobres. Y tendrá un tesoro en el cielo. Y tendrá un tesoro en el cielo. Ajá. Miren una cosa. Hay un santo que hace una reflexión que está en el oficio de lectura, en la segunda lectura de un día pasado, ¿verdad? Del mes pasado, de octubre. Dice este santo que Dios al joven rico, como a nosotros, lo mismo que le ofreció Jesús al joven rico, nos lo ofreció a nosotros. Mira, reparte tu dinero, despréndete, y tú te desprendes de eso, y yo te doy un tesoro en el cielo. Es decir, tú te desprendes de aquello que tarde o temprano se pulveriza, se acaba y se vuelve nada. Tú te desprendes de eso, y en cambio yo te daré un tesoro en el cielo. Dice este santo, Jesucristo le ofrece el negocio de su vida al joven rico. Oigan bien eso. Jesús le ofrece al joven rico el tesoro de su vida. ¿Por qué? Porque le va a cambiar aquello que el joven rico poseía y que tarde o temprano se iba a terminar, se iba a acabar, se iba a volver polvo, por un tesoro que no pasaba nunca, el tesoro de la vida eterna. Oigan bien, le está cambiando los terrenos pasajeros y transitorios por aquella riqueza que es eterna y que no pasa nunca. Y dice, lo que quiero que me pongan asunto en lo que voy a explicar ahora, que es la reflexión que hace este santo, que no recuerdo cómo se llama. Dice él, Jesucristo nos ofrece a nosotros, oigan bien, ¿qué nos ofrece Jesucristo? Nos ofrece que libre y voluntariamente, libre, consciente y voluntariamente, nosotros cambiemos
las cositas que tenemos en este mundo por las cosas que hay en el cielo. Y dice, es el mejor negocio que Jesucristo nos ofrece. ¿Por qué? Dice, porque tarde o temprano nos vamos a tener que desprender de las cosas que tenemos. Por ejemplo, ahí está el joven rico. El joven rico no quiso libremente dejar las cosas materiales para alcanzar el cielo, pero tuvo que dejarla por obligación y a la mala. ¿Cuándo? Cuando se murió. Oigan bien, ¿qué es lo que dice este santo? Tarde o temprano, o por las buenas o por las malas, abandonamos nuestras riquezas. Si no la abandonamos en vida, libre y conscientemente para alcanzar el cielo, la abandonamos el día que morimos y entonces perdimos lo de la tierra y perdimos lo del cielo. Si no nos disponemos nosotros a hacer obras de bien con nuestros bienes materiales, con las riquezas que Dios nos ha permitido tener, si no lo hacemos por la buena, hoy que podemos libre y voluntariamente hacerlo, entonces un día por la mala, Dios nos arrancará de los bienes materiales a través de la muerte. Entonces, cuando morimos y todo se quedó atrás, perdimos la oportunidad de nuestras vidas. Y dice Santo Tomás de Aquino, y lloraremos eternamente, porque por haber desperdiciado la oportunidad que Dios nos dio en la tierra. Es decir, de alguna manera, la vida en la tierra es un test, es un examen, en la cual nos quemamos o pasamos, como decimos nosotros en la escuela. Fulano se quemó, fulano pasó. Entonces, cuando nos apegamos a los bienes materiales, nos quemamos automáticamente. Entonces, nos apegamos, no me desprendo. Pero el día que morimos, Dios por la mala nos desprende de las cosas materiales. Una vez se murió un señor que yo conocía, era vecino mío, y él tenía el dinero en una mediecita. Ahí el dinerito lo tenía. Y cuando se murió a medianoche, nadie se dio cuenta. Cuando al otro día lo encuentran muerto. Y cuando todo el mundo sabía que ese señor tenía el dinero en una media de ponerse en los pies. Ahí estaba el dinero. Entonces, ¿con qué vamos a comprar la caja? Ahí estaba el dinero de comprar la caja, en la media. Y cuando buscan, nadie lo encontraba. Y buscan, y entre la sábana y debajo del colchón. ¿Y dónde pondría fulano la media con el dinerito? Cuando averiguaron, entre las manos, así entre el puño, un puño bien cerrado, ahí estaba la mediecita. Vengan ustedes trabajo para ese dedo duro, ¿verdad? Duro los dedos y los huesos ya, para quitarle la mediecita. Oiga, fue un señor tan tiñoso y tan tacaño que en vida fue muy difícil quitarle algo para una obra de bien. Y si difícil fue en vida, pues más difícil fue en muerte, porque al final hubo que romperle los dedos. Cuando le estaban rompiendo los dedos, abriéndole las manos, sonaban los dedos, crack, y cada vez que se rompía un hueso de eso para romperle los dedos y quitarle la mediecita. Porque el puño, oiga, usted, eso fue una cosa terrible para sacarle la mediecita, hasta después de muerto. Y eso es así son las cosas de la vida. Entonces, a mí me gustó mucho la reflexión que hace este santo. Si no te desprendes por las buenas para hacer obras buenas y alcanzar el cielo, al final Dios por la mala, a través de la muerte, te arranca, ¿verdad? Y te desprende de aquello a lo cual te ha atado a la vida. Por tanto, al final, no vale la pena apegarse ni aferrarse a nada. Por eso, qué bonito que nosotros meditemos mientras yo voy de paso por la vida, con las cosas que yo tengo. ¿Qué obra voy yo a hacer? Y
quizá alguno dice, ay, de una vez pensamos en el que tiene mucho dinero, si yo fuera fulano, si yo me sacara el loto. No hagamos los tontos, ¿no? No hagamos los tontos. Pensemos nosotros la viudita, la que Jesús alabó. Es decir, Dios no está esperando que tú tengas mucho dinero. Dios está esperando que tú con lo que tengas haga obras de bien, ¿verdad? Dios no es... pensemos nosotros en la viudita. Es decir, cuánta gente que para ocultar su tacañería y no querer hacer nada, ay, si yo tuviera más dinero, ay, si yo me sacara el loto, ay, si yo me sacara la lotería, ay, si yo tuviera como fulano. Si tú de lo poquito que tienes no das nada, de lo mucho dará mucho menos. Pero vamos a seguir, vamos a ver la recompensa de desprenderse. ¿Cuál es la recompensa de uno desprenderse? Esa pregunta la hizo Pedro. Cuando uno va a Lucas, vamos a seguir con Lucas, prácticamente casi todas las citas bíblicas esta noche las hemos tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 28. Pedro había dejado una barca, o dos barcas, ¿verdad? No se sabe bien si era uno o dos, que tenía Pedro. Tener en ese tiempo una barca o dos de pesca era una gente que, por eso Pedro no era pobre. Hay que tener en cuenta, Pedro no era pobre. ¿En qué basamos para decir esto? No solamente en que Pedro tenía una barca, tenía una pequeña empresa, sino también en la casa. Cuando uno va a Israel, en Cafarnaúm, están los cimientos de lo que era la casa de Pedro, que es una iglesia, ¿verdad? Sobre los cimientos de esa casa se construyó una iglesia. Entonces, por los cimientos se sabe que Pedro no era pobre. Al lado de Pedro justamente había una sinagoga, esa sinagoga en la cual Jesús hizo muchos milagros. Pedro dejó la barca, dejó su negocio y siguió a Jesús, y después se puso a pensar, ay caramba, yo lo dejé todo y no averigüé bien las cosas, pues déjame averiguar ahora. Y vamos a ver qué pregunta le hace Pedro a Jesús. Dijo entonces Pedro, ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Ok, mira Jesús, yo te voy a ser sincero. Tú ves cómo nosotros hemos dejado las cosas que teníamos y te hemos seguido. Cuando Pedro, y eso es una suposición mía, no es algo teológico ni demostrado por los estudiosos bíblicos, pero yo pienso que cuando Pedro le dice a Jesús, mira, nosotros lo hemos dejado todo, a Pedro no está pensando en los otros, está pensando en él. Yo que dejé mi barca, yo que dejé mi casa, yo que dejé la pesca, yo que dejé mi negocio, y le caigo atrás a Jesús. Dice, ¿qué me va a tocar a mí? Pero él, para ocultar ese sentido individualista, pues lo pone a nivel colectivo. ¿Qué dice? Él le dijo, yo les aseguro. No, le dice, entonces, ¿qué nos tocará a nosotros? Dice, mira, nosotros te hemos seguido y yo quiero saber qué es lo que nos va a tocar a nosotros, le dice Pedro. Y Jesús le dice. Él le dijo, yo les aseguro. Yo les aseguro, ¿qué quiere decir yo les aseguro? Que no estoy hablando mentira. Que nadie que haya dejado casa. Ajá, el que deja casa. Mujer. Hermano. Padre. O hijos. Por el reino de Dios. Por el reino de Dios. El que haya dejado esa cosa por el reino de Dios, ¿qué le tocará? Quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. Le dice, miren, le tocará el 100% en este mundo y después le tocará la vida eterna. Esa es la recompensa de dejar cosas en este mundo. Pensemos nosotros lo que dejan los discípulos. ¿Y dónde están los discípulos? En la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Cuánta gracia le darán ellos a Dios de haberle dado la gracia de desprenderse? Entonces eso le preguntan a Jesús y Jesús dice, bueno, el que deje esas cosas por mí, le tocará el 100% en este mundo y después la vida eterna. Ahora,
La vida de la primera comunidad cristiana, eso que se convertían y formaban parte de la primera comunidad cristiana, fruto de su conversión a Jesucristo resucitado, ¿cómo vivían? Vamos a ver Hechos 2:44. Hechos 2:44. Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo vivía la primera comunidad cristiana. Vamos a ver qué nos dice aquí Hechos 2. Nos dice los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, versículo 44. Vamos a leer desde el 42. Hechos 2, 42, desde el 42. ¿Cómo vivían la primera comunidad cristiana? Hechos 2, 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Eso es importante. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, aprendían de los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? No existía la Biblia, existía el Antiguo Testamento, no la Biblia, porque la Biblia es Nuevo y Antiguo Testamento. Los discípulos predicaban a viva voz lo que habían oído y lo que habían visto de Jesús. Y entonces los que se convertían seguían escuchando. No fue que fui a la iglesia y me convertí ya, sino que seguían escuchando la enseñanza de los apóstoles. En la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Es decir, en las oraciones y en la fracción del pan, así se le llamaba la Eucaristía, participaban de la Eucaristía, sigue. Pero el temor se apoderaba de todos. El temor se apoderaba de todo, más que un temor, un miedo, era como una tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Síguelo. Pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Los apóstoles, ante esos signos y prodigios, pues había como un llamado, ¿verdad? Que una actitud de ellos, decía, bueno, aquí está el poder y la presencia de Dios actuando. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Ok, tenían todo en común. Síguelo. Vendían sus posesiones y sus bienes. Vendían sus posesiones y sus bienes. Y los repartían entre todos. Y los repartían entre todos. Según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno, ¿verdad? Es decir, en la primera comunidad cristiana, ¿verdad? Nos presenta esa realidad en la cual vive, que nadie decía esto es mío, ni cuántas cosas, sino que había una comunidad cristiana en la cual todo se ponía en común. Es decir, se ponía en común. ¿Qué se ponía en común? Los bienes que tenían. Y entonces nadie llamaba lo suyo a nadie. Incluso, ¿qué nos dice más para adelante? Este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que mucha gente vendían sus posesiones, ponían el dinero a los pies de los discípulos y los discípulos los repartían de acuerdo a las necesidades de cada uno. Es decir, en la primera comunidad cristiana no existía esta división que existe hoy, de gente que tiene mucho y otros que no tienen nada. Es decir, de alguna manera nos presentan los Hechos de los Apóstoles lo que sucederá el día que estemos nosotros en la iglesia triunfante en el reino de los cielos. Que nadie dirá, esto es mío y aquello es tuyo, sino que viviremos en alabanza y glorificación a Dios. Y ya ese apegamiento a los bienes materiales habrá pasado. En definitiva, hermanas y hermanos, la pregunta es, para mí y para ti, ¿cómo estamos nosotros administrando nuestros bienes materiales? Si yo me muero ahora mismo, me pasará lo que le pasó al rico Epulón, que mendigaré una gotita de agua por haber vivido con ese egoísmo, sin tener en cuenta la necesidad del otro, olvidado de Dios y de los hermanos pobres. O habré hecho las cosas como la hizo Zaqueo después que se convirtió a Jesús, que dio la mitad de sus bienes a los pobres. O seremos nosotros como el
como ese centurión que amó a su comunidad y por amar a la comunidad entonces le construyó una sinagoga para que crecieran espiritualmente? ¿O soy yo colaborador, un instrumento del diablo, poniendo banca, colmadones, lugares de perdición en las comunidades donde vivo? Hermanas y hermanos, reflexionemos y pensemos que los bienes materiales entran a formar parte de nuestra vida de fe. Es decir, no es que las riquezas están aparte. Yo obedezco los mandamientos y mis riquezas, mis bienes, eso es aparte. Mi negocio, que esto lo sude yo y que esto. ¿Verdad? ¿Y cuánta gente, entonces, que nos hace falta que meditemos esas cosas? Que los bienes, Dios nos pedirá cuenta el día del juicio final de la forma en que administramos los bienes materiales. Por eso, nosotros los consagrados, Dios nos pide mucho. Si creemos en Dios y supuestamente hemos dejado como Pedro las cosas de este mundo para seguir a Jesucristo, no puede ser que nos estemos enriqueciendo con las cosas materiales. O que pensemos nosotros como muchos, ¿verdad? Ay, Dios me ha bendecido después que entré a la iglesia y tengo muchas cosas y tengo mucho esto y tengo mucho de todo. ¿Por qué? Si los bienes materiales que poseemos lo estamos utilizando para hacer el bien, es verdad, son bendiciones de Dios. Pero si los bienes materiales que poseo lo utilizo para mi comodidad, para la buena vida que tuvo el rico Epulón, puede hacer que esas que tú llamas bendiciones hoy, si te descuida, te arrastren al infierno. Hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiéndole a Dios que administremos con vista a la vida eterna los bienes materiales que poseemos. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, que es su mejor compañía. Pasen buenos días y una feliz semana. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Padre. Sí.